Hola, en este video veremos cómo podemos hallar máximos y mínimos locales usando el criterio de la primera derivada. Este criterio nos dice, si tenemos un punto crítico C de una función continua f, donde recordemos que un punto crítico es aquel punto donde la primera derivada vale 0 o no está definida. Si además la función f es derivable en algún intervalo alrededor de este punto C, excepto posiblemente en C, ya que puede no estar definida por ser punto crítico. Si tenemos esto y nos movemos sobre el eje X de izquierda a derecha sobre este intervalo, tenemos tres casos posibles. Si la derivada antes del punto C es negativa y después del punto C es positiva, es decir, la derivada cambia de negativa a positiva en el punto, entonces f tendrá un mínimo local en C. Si es al revés, es decir, la derivada cambia de positiva a negativa en el punto C, entonces f va a tener un máximo local en C, y si la derivada no cambia de signo en este punto crítico, entonces f no va a tener un extremo local en el punto C. Veamos una gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de una función con un máximo local y un mínimo local. Recordemos que la derivada nos dice si la función es creciente o decreciente en un intervalo. Si tenemos que la derivada es positiva, esto quiere decir que la función es creciente, y si la derivada es negativa, esto quiere decir que es decreciente. Veamos entonces cómo es que funciona el criterio de la primera derivada. Sabemos que tenemos puntos críticos aquí, donde la derivada se hace 0, y aquí donde se hace 0 también. ¿Qué podemos decir de esta función? Veamos cómo antes de este punto crítico, la función es creciente. Esto quiere decir que la derivada va a ser positiva. E inmediatamente después del punto naranja, la función empieza a decrecer, es decir, la derivada es negativa. Por lo tanto, tenemos el caso 2, lo cual nos dice que este punto crítico es un máximo local. Y exactamente al revés pasa en el otro punto naranja. La función viene decreciendo, es decir, en este intervalo azul tenemos que la derivada es negativa, y justo después de nuestro punto naranja, la función empieza a crecer, lo cual nos dice que cambió de signo a ser positiva. Eso nos indica, por el caso 1, que este punto naranja es un mínimo local. Así es como funciona este criterio de la primera derivada. Veamos ahora un ejemplo. Esta función es la que teníamos graficada en la diapositiva anterior. Vamos a ver de forma analítica cómo encontrar los puntos críticos y los máximos y mínimos locales que vimos en la gráfica pasada. Queremos encontrar los puntos críticos primero. Para ello tenemos que derivar nuestra función, lo cual ya sabemos que es 3x² menos 3. Esta es la derivada de la función f. Para hallar los puntos críticos podemos factorizar un 3, con lo cual obtenemos 3 veces x² menos 1. Y queremos entonces igualar esto a 0 para encontrar cuáles son los puntos críticos. Y podemos ver que esto se cumple si y solo si x² menos 1 es igual a 0. Y x² menos 1 es igual a 0 si y solo si x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Estos son entonces los dos puntos críticos de nuestra función f. Lo que sigue es ver cómo se comporta nuestra derivada en intervalos alrededor de estos puntos. Es decir, vamos a hacer una tablita donde vamos a ver qué pasa para valores menores al menos 1. Después tenemos que ver valores entre los dos puntos críticos, es decir, entre menos 1 y 1. Y después ver qué pasa después del 1. Entonces ahora evaluaremos la derivada en estos intervalos para ver si hay un cambio de signo o no, y con esto determinar si tenemos máximos o mínimos locales. Veamos entonces, un valor menor a menos 1 puede ser que x sea igual a menos 2, entre menos 1 y 1 puede ser x igual a 0, y mayor que 1 puede ser igual a 2. Y entonces evaluamos nuestra derivada en estos puntos. ¿Cuánto vale la derivada de f en menos 2? Esto es menos 2 al cuadrado por 3, que es 12, menos 3 es 9, es decir, nuestra derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente para valores menores a menos 1. ¿Qué pasa con la derivada evaluada en 0? Pues es 0 al cuadrado por 3, lo cual es 0, menos 3, es decir, menos 3. Esto es negativo, por lo tanto la función en este intervalo es decreciente. Y por último, para valores mayores a 1, tenemos f' evaluada en 2, lo cual nos vuelve a dar 9, que es otra vez creciente. Y ahora si nos vamos al criterio de la primera derivada,
Esto nos dice que como hubo un cambio de positivo a negativo, podemos verla aquí, de positivo a negativo, entonces lo que tenemos es un máximo. Es decir, este punto de aquí, que es x igual a menos 1, es un máximo local. Y el x igual a 1, que es este punto de aquí, hay un cambio de signo de negativo a positivo, es decir, estamos en el caso 1, por lo cual tenemos un mínimo local. Entonces x igual a 1 es un mínimo local. Veamos entonces la gráfica. Aquí podemos ver que en x igual a menos 1, en efecto, esto es un máximo local. Y que en x igual a 1, lo que tenemos es un mínimo local. De esta forma entonces podemos utilizar el criterio de la primera derivada para encontrar si una función tiene máximos o mínimos locales de forma analítica.